En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Sean todos bienvenidos a Bibliófilos, un podcast acerca de literatura mind blow. Estoy con José Capristo, estamos en los estudios mayores de Group FM y vamos a estar hablando acerca de literatura. Esto es un espacio de lectores para lectores. José, un placer compartir con vos el ratito en el cual vamos a estar charlando acerca de libros en el día de hoy. Hola Fede, hola a todos oyentes. Vamos a hacer una serie de capítulos, son 10 episodios los que vamos a estar transmitiendo a lo largo de esta temporada. Y vamos a estar hablando acerca de literatura en términos generales. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ciencia ficción, después tenemos algo referido a literatura fantástica, terror. Vamos a hablar un poquito acerca de géneros literarios y atravesados por, siempre, con una hipótesis. Vamos a arrancar con disparadores, ¿no? Sí, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de disfrutar de los libros, que es algo que nos apasionan a todos, pero de una forma que no lo van a encontrar en otro lugar. Exactamente, vamos a intentar hacer la diferencia con respecto a esto. Hoy vamos a estar hablando acerca, con una hipótesis, vamos a arrancar con esta hipótesis, o con una pregunta tal vez mejor, más que con una afirmación. La literatura del siglo XX, la literatura de ficción, de ciencia ficción del siglo XX, modeló el siglo XXI, no haciendo como una especie de literatura de anticipación, ¿no? Porque siempre la ciencia ficción tiene como estas características, ¿no? Es el juego de prever aquello que viene. Sí, es como que interpela nuestro presente, es como que se crean futuros o estas especies de universos distantes, pero lo hacen para interpretar nuestro presente. ¿Nos están hablando de nuestro presente quizás? Hablando, digamos, con este puntapié hacia futuro. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que es un teórico de la ciencia ficción, que a mí me parece que escribe como muy bien y da un poquito en el eje, se llama Pablo Capana. Tiene un montón de libros acerca de teoría de ciencia ficción y uno de los más interesantes es Utopía y Mercado, que arrancó, creo que lo escribió en el 67 y arrancó con un monólogo en el cual lo que el tipo termina afirmando ahí, con muchísimo dato, que vamos a estar un poquito revisando hoy, es cómo el género de ciencia ficción condicionó la realidad fáctica, ¿no? O sea, cómo trasciende las fronteras de las ficciones y cómo condiciona el presente actual, ¿no? En términos tecnológicos. O sea, lo que fue un sueño, lo que fue una ficción, después se transforma en realidad, pero no porque pudieron verlo previamente, sino porque lo imaginaron. Y cómo los técnicos o los científicos, la comunidad científica, que en un primer momento es lectora de esas ficciones, pone después al servicio de su inteligencia, de la industria y demás, eso que han leído previamente. ¿Y qué punto fuerte es la imaginación en la literatura de ciencia ficción? Porque como algo que nace de la imaginación de los autores, y hablamos de cómo la ciencia ficción podría llegar a preconfigurar luego realidades, como algo que nace en la imaginación de un autor, en el escritorio nocturno quizás de la casa de esos autores, después podría llegar
a ser una terrible realidad. Por completo, ¿no? Y acá arrancamos con, pues si el siglo XX estuvo atravesada por algo es por la noción de progreso, ¿no? O sea, esta herencia del iluminismo del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX, todavía como muy en manifiesto aparecen los tecnócratas, ¿no? Desde Edison más o menos en adelante, hasta la mitad del siglo XX, una serie de técnicos, de científicos, electricistas, inventores y demás, atravesados por la idea del progreso fuertemente, deciden que ellos van a ser, o que la respuesta a los males de la humanidad estaban puestas en la tecnología, ¿no? Y al mismo tiempo que surgía como este germen, esta idea, que además tenía como concepciones políticas muy fuertes, ¿no? Porque era un grupo de intelectuales que, basadas en la idea del progreso, se juntan y comienzan a pensar el presente de la humanidad. Pero al mismo tiempo, estos tipos eran lectores de ciencia ficción, eran cultores de Verne, de Wells, que eran los primeros escritores durante finales del siglo XIX. Y comienzan a aparecer además, estos mismos técnicos comienzan también, además de participar activamente en esta idea de una tecnocracia, comienzan también, varios de ellos, a escribir ciencia ficción. O sea que son científicos que comienzan a jugar con esta idea, cuando la ciencia ficción era algo, en términos literarios, un género bastante bastardo, un género que la academia o la alta literatura miraba con desdén y con condescendencia. Hoy por hoy ya no es el caso, sabemos que la ciencia ficción es una industria multimillonaria en cine, en series de televisión, videojuegos, ¿no? La propia literatura ya mueve millones de millones, pero a principios del siglo XIX era un nicho muy pequeño que era consumido exclusivamente por un grupo de tecnócratas muy pero muy reducido, pero con la capacidad de modificar en concreto las realidades de las diferentes naciones del mundo, ¿no? A mí me la vuela eso, esa capacidad de cómo terminaron condicionando el propio siglo XX y el siglo XXI. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un poquito la idea que tenemos para el día de hoy. Saquen lápiz, papel. Eso es muy importante porque hoy se van a llevar libros en pila para enaltecer, engrandecer y engrosar sus listas de libros. Hoy lo de libros pendientes va a ser bastante alto. Así que tomen nota, porque vamos a nombrar autores, libros, movimientos. Bueno, la idea es que esto tenga como un montón de disparadores como para arrancar, ¿no? Entonces, bueno, Pablo Capana era el primer autor que yo quería recomendarles. Si les interesa esto, Capana tira un montón de datos, un montón de datos en el libro que se llama Utopía y Mercado, y que además se encuentra de carácter gratuito. Si ingresan a la página de él, que es Pablo Capana, con doble N, capana.com.ar, van a encontrar toda la obra de él y la van a poder leer de carácter gratuita en su página oficial. No es necesario comprar el libro, en el caso de que no se consiga, pueden meterse a la página de él y leer algunas de las cositas que vamos a estar leyendo. Él cuenta, por ejemplo, a mí esto es muy loco, pero por ejemplo, la bomba atómica, el concepto de la bomba atómica, lo piensa Wells previamente, como 30 años antes. El primero que escribe acerca de la fusión del átomo, cuando era solamente una ficción, porque ni siquiera era teoría científica con respecto a esa posibilidad. El primero que lo sueña es Wells en sus ficciones. Los lectores de Wells, que después van a ser los responsables de la partición del átomo, la energía nuclear y las aberraciones de Hiroshima y Nagasaki, eran lectores de Wells. Wells instaura la posibilidad del arma definitiva,
que va a surgir acerca de la fisión atómica y que después, bueno, nada, que hoy por hoy, en el medio de un conflicto gigantesco y global como en el que estamos ahora, donde potencias como Estados Unidos y Rusia, con el conflicto en Ucrania, se están midiendo nuevamente, aparece otra vez el mismo temor. Y esa idea surge de Wells, escritor británico del siglo XIX. Muy loco, ¿no? Como, de nuevo, como la ficción irrumpe dentro de la realidad. Y bueno, y a veces algunas personas o algunos lectores o algunos críticos en contra de la ciencia ficción creen que la ciencia ficción es solamente naves espaciales y nada más. Y nada más, en absoluto. Bueno, ¿viste? miren. Ahí está, ¿no es mirá. cierto? Uno de los hechos más trascendentes del siglo XX, en cuestiones bélicas y energéticas, surge de la imaginación de un escritor alucinado en Inglaterra en el siglo XIX, ¿no? Cuando después hablamos de otros escritores, podemos pensar en, no sé, tipo Arthur C. Clarke, ¿no? El escritor de Odisea. Después vamos a estar hablando un poquito acerca de Odisea. Clarke fue el primero que pensó un satélite de comunicaciones. O sea, antes del Sputnik, Clarke piensa en un satélite de comunicaciones en el espacio. 20 años después, el Sputnik llega, se pone a girar alrededor de la órbita del planeta. Pero el primero que lo piensa es Clarke, ¿no? Entonces se condicionan las realidades, pero después aparece también, esto es un poco lo que a mí me encantaría después charlar en algún otro momento. Hay un periodista, escritor, que tiene un seudónimo que se llama Tulpa Vallis. Sí, lo ¿no? conocemos. Lo conocemos y lo queremos mucho, lo admiramos mucho. Trabaja en Proyecto 5, también busquen Proyecto 5 si les interesa la ciencia ficción. Sí, gana Tulpa Vallis también en las redes. Muy, pero muy interesante. Y él habla acerca un poco también de cómo las ficciones trascienden la realidad, ¿no? En términos concretos, pero también filosóficos, y cómo las ficciones se transforman en metaficciones, ¿no? Y es un poco este recorrido. Y a mí, por ejemplo, los platos voladores, ¿no? Los platos voladores en 1947, más o menos, surge la primera, para algunos ficciones, para otros realidad, el relato de Orwell, ¿no? Nuevo México. Aparece el plato volador, que aparece que, en teoría, en esta área de Nuevo México, hay un plato volador que está bajo guarda de Estados Unidos, ¿no? Hay de todo, hay documentales, hay un montón de material que puede ser ficcional o no, dependiendo de cada uno, dependiendo tu grado de manejo con respecto a las teorías conspirativas, qué tanta realidad le das con esto. Pero los platos voladores aparecen por primera vez en ficciones pulp, ¿no? En estas pequeñas revistas que escribían acerca de ciencia ficción desde 1908, ¿no? O sea, es una ficción. Los escritores de ciencia ficción comenzaron a pensar la idea de naves espaciales con forma de un platillo. Podría tener forma de triángulo, pero decidieron que fuera un platillo. Y 40 años después surge una de las teorías conspirativas más importantes y más condicionantes para lo que iba a venir después a lo largo de todo lo que iba a ser el siglo XX. Y aparece, o sea, se puede rastrear ese concepto en la literatura a partir de 1908. Háblame de metaficción ahí, de cómo un relato se introduce en la realidad fáctica y en la mente colectiva de millones de personas. Hoy por hoy no debe haber, o debe haber muy pocas culturas en el planeta que no piensen en un plato volador a la hora de imaginar una cultura alienígena, ¿no? Es increíble, aparte es un antecedente que se puede rastrear. Lo podés rastrear, están ahí, está en la literatura, está editado, está compilado, uno puede encontrarlo. Carl Sagan después en 1960 es tan así, ¿no? Que posiblemente el divulgador científico más importante del siglo XX, Carl Sagan, en 1960 comienza a militar la idea
de que, primero que existen, o sea, deja de dudar acerca de la posibilidad de que existan platillos voladores y razas alienígenas en otras partes del cosmos. Y en 1960 el tipo propone, mueve y convence a los gobiernos del mundo de salir a buscarlos, de salir a buscar platillos voladores, y que lo importante era comunicarnos con razas alienígenas que posiblemente estaban esperando que nosotros nos comunicáramos con ellos. Y surge todo esto de una ficción. La cantidad de guita que mueve Carl Sagan, ¿no?, convence a los gobiernos del mundo de que esto es más o menos así. Y que era indispensable para la humanidad futura ponerse en contacto con todas estas civilizaciones. Después hay una historia, y con esto ya cierro esta idea, me parece, y después ya pasamos a los libros y demás. Está la iniciativa Star Wars. ¿Escuchaste alguna vez eso? No. ¿No? Es una historia como muy loca. En el medio del conflicto de la Guerra Fría, no llega la Guerra Fría, pasa la Segunda Guerra Mundial, se instaura la Guerra Fría, conflicto entre Oriente y Occidente, las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, comienzan una carrera armamentística que va a tener en vilo al mundo por la posibilidad de un conflicto nuclear que aniquile a la humanidad, porque es el gran temor de la época, durante un montón de tiempo, casi durante 30 años, 30, 40 años, ¿no? Llegan los 80, llega 1980, y el recrudecimiento de estas circunstancias y situaciones geopolíticas está en su punto más álgido. Y Rusia venía ya con problemas económicos y problemas estructurales y demás, y venía como medio perdiendo la batalla en términos de potencia bélica con Estados Unidos. Y un grupo de escritores, esto es muy loco, aparece, lo tienen a Heinlein, es el escritor de Starship Trooper, por ejemplo, también Isaac Asimov y un grupo más de escritores, convence al presidente Reagan en aquel entonces de que lo ideal sería poner una flota de satélites alrededor del mundo, como si fuera una especie de escudo militar, con satélites alrededor del mundo, para en el caso de que Rusia bombardeara con misiles nucleares a Estados Unidos, estos satélites detuvieran el ataque previamente, ¿no? O sea, como una especie de... esto parece... Creo que es en una de las películas de los Vengadores. Creo que en Winter Soldier se juega con esta idea de poner un circuito de naves espaciales alrededor de la Tierra para intentar detener las amenazas. Una idea similar. Esto se los venden a Reagan. Reagan era fanático de la ciencia ficción, era un tipo que leía mucha ciencia ficción. Y Reagan dice, sí, dale. ¿Cuánta guita se necesita para esto? Junta un grupo de técnicos científicos, todos los pone arriba. Vamos a hacer esto, le dicen. No, mirá, no, es inviable, o sea, no se puede hacer. Se va a poder hacer y lo vamos a hacer. Y en el medio de todo este conflicto, en el medio de una Rusia que caía, una Rusia que estaba perdiendo justamente la batalla, Asimov, Heinlein y todos estos escritores que hacen como una especie de petitorio, de pedidos, son como 100 escritores de ciencia ficción diciendo que esto es posible y que esto es viable, salen a militar esta iniciativa, que se va a llamar Iniciativa Star Wars. Le pone la prensa porque Star Wars había editado hace muy poquito, era como en el imaginario, naves espaciales, ciencia ficción, vendían como esta cuestión. Los motivos por los cuales ocurre la perestroika y la transformación de la Rusia soviética a un capitalismo y terminan perdiendo la cuestión, se da por millones de motivos, ¿no? Esto no... Pero uno de los batacazos finales fue justamente esto. Los rusos le terminan creyendo a estos tecnócratas, a estos escritores, que era viable poder hacer esto. Los tipos dicen, bueno, ya está, perdimos la carrera bélica. Entonces uno de los últimos clavos al ataúd de la Rusia soviética se lo da la ficción, se lo da la posibilidad de ficción pensada por escritores, que los escritores eran tipos como muy conocidos en aquel entonces, Heinlein, Asimov, ¿no? Bradbury también dando vueltas por ahí, que salen a militar esta idea. Cae uno de los imperios
más grandes y poderosos del siglo XX, en gran parte por ficciones de la ciencia ficción, ¿no? Ahí tenés otra modificación concreta de la realidad por medio de estos. Es como muy loco, ¿no? Es muy, muy loco. Ahora nosotros tenemos, para seguir charlando, vamos a ir a las palabras de una escritora que nos mandó un audio. Tenemos el lujo, tenemos el placer de tener con nosotros, en sus propias palabras, a Flor Canosa. Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados por tener a Flor Canosa aquí. Flor Canosa es una escritora que ha escrito, entre otras cosas, una novela justamente distópica que se llama Pulpa, que la recomendamos. Es una novela que, entre otras cosas, habla sobre el control de los cuerpos, y ella nos va a hablar, justamente va a reflexionar sobre esto que estamos hablando, este tema que estamos trayendo aquí sobre ciencia ficción, si preconfiguró, si adelantó la literatura del siglo XX a la realidad del siglo XXI. Así que la escuchamos a Flor. Creo que hay una impronta muy grande que dejó el siglo XX, la ciencia ficción del siglo XX sobre el siglo XXI, que tiene que ver con el cyberpunk, sobre todo, y sobre esta tecnofilia que en ese momento de los años 80, por ejemplo, parecía como mucho más lejana, improbable, con ciertos mecanismos más toscos, pero que ya adelantaban muchos de los criterios de lo que después se convirtió en Internet o incluso en los dispositivos portátiles que tenemos hoy día. Lo que pasa es que tenemos una idea de que la tecnología llega a nuestras manos cuando nosotros la conocemos o la podemos usar. Y en realidad hay una tecnología como fue Internet en sus comienzos, o incluso mucho antes de que la Universidad Norteamericana empezara a desarrollar Internet como la conocemos. Hubo otros intentos en la Unión Soviética, por ejemplo, de conectar computadoras a lo largo de una red grande que atravesara toda la Unión Soviética y que pudiera trasladar datos entre usuarios, que nos resulta desconocida para los lectores. Entonces, de pronto agarrábamos un libro como Neuromante de Gibson y veíamos este personaje que navegaba en algo difícil de definir y que resulta que no era más que una forma precaria, imaginada de Internet. Y nos damos cuenta de toda esa capacidad de predicción, de proyección que tiene la ciencia ficción, que tuvo siempre la ciencia ficción, porque podemos hablar de Julio Verne, de cómo imaginó el viaje a la Luna como una bala lanzada desde un arma muy grande, y cómo después muchos de los que participaron en la carrera espacial, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos e incluso desde Alemania, habían sido fanáticos de Julio Verne. Y lo que fabricaron fueron cohetes, y los cohetes no son otra cosa más que una bala, pero con otra tecnología, pero con una forma muy símil. Y ahí uno se pregunta, ¿Julio Verne imaginó la mejor forma o sus fanáticos no tuvieron más remedio que replicar esas fantasías de la infancia? Entonces, ahí es la ciencia ficción la que se anticipa, o es el lector de ciencia ficción el que después construye en base a todas las lecturas que mamó desde pequeño. Es una pregunta interesante para hacerse. Y creo que esa idea de los individuos atravesados por la tecnología y por sus herramientas son una suerte de anticipación bastante fuerte. Por más que es inevitable que durante todo el siglo XX se utilizaran los materiales que se tenían al alcance para fabricar, y eso lo podemos ver mucho en el cine, donde tanto en Star Trek, que anticipó los teléfonos celulares tipo StarTAC con tapita, que me decía Demian que el nombre del StarTAC viene justamente de la inspiración del Star Trek,
de la serie Star Trek, o en Volver al Futuro, donde se adelantaban las videoconferencias, el teletrabajo, el Skype, el recientemente Zoom, no dejaban de tener los materiales con los que contaban en la década en que fueron creados. No podíamos imaginar tecnología muy superior a la que ya teníamos, como determinados tipos de botones o palancas, o más atrás en el tiempo válvulas, máquinas del tiempo que sean autos, o que tengan palancas y engranajes como los trenes, en el caso de las máquinas del tiempo de Wells, por ejemplo. Y sin embargo, ese cyberpunk hoy lo estamos transitando. Y sin embargo, también el siglo XX dejó la distopía, que es el género que atravesó también los primeros tiempos, en mi opinión, del siglo XXI, y ahora se está convirtiendo en otro tipo de ciencia ficción. Es decir, estamos dejando un poco de lado la distopía para centrarnos en una ciencia ficción un poco más esperanzadora, donde podamos ver una posibilidad de nueva sociedad sostenible desde otras reglas, donde los feminismos toman un lugar preponderante para hacer salir de las crisis y de los apocalipsis que ya vienen también por el lado del medio ambiente, de los ecocidios. Creo que hay una nueva ciencia ficción sustentable, verde y feminista, que a veces conjuga esos tres elementos y en otras oportunidades no, que ya estuvo también anticipada por Octavia Butler o por Margaret Atwood, incluso por Ursula K. Le Guin. Creo que esos son algunos, y se podría hacer un estudio mucho más detallado. Yo ahora estoy improvisando un poco sobre la marcha sobre estos paradigmas, pero algunos de los elementos del siglo XX que hemos heredado en la ciencia ficción de estos primeros 20 años, 22 años del siglo XXI. Maravilloso, ¿no? Impresionante cómo nos tienes acostumbrados a esta mujer. Le mandamos un beso. Un abrazo enorme, divina y súper lúcida. Una de las cosas que a mí me interesa, porque lo había dejado como medio por fuera, es la ciencia ficción fue escrita por hombres, y fue imaginada por hombres, ¿no? Y Flor justo acá nos dice que se viene una especie de nueva camada, imaginada por mujeres, creada por mujeres con una mirada feminista, verde ecológica, y es súper interesante. Hay muy pocos antecedentes de escritoras en el género de ciencia ficción en un mar de chabones, digamos, no gigantescos a lo largo del siglo, de todo lo que fue el siglo XX. Yo creo que se me ocurre un solo antecedente. Podemos pensar en Mary Shelley, tal vez con el Frankenstein, que tiene algunos elementos de la ciencia ficción, pero después tenés que dar un salto de muchísimos años hasta llegar a Le Guin, ¿no? Sí, justamente yo traje 3 mujeres. Muy bien. Sí, traje 3 mujeres, y la novela precisamente que hizo historia y que abrió puertas fue La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, en 1969, que ella gana, por primera vez se convierte en la primera mujer en ganar simultáneamente el Nebula y el Hugo. O sea, 2 premios gigantescos dentro de lo que son Claro. la literatura de ciencia ficción. Ella gana con La mano izquierda de la oscuridad simultáneamente los 2 premios. ¿Y de qué se trata este libro? Existe el Ecumen, que el Ecumen es una aglomeración de mundos, de planetas. Una especie de federación. Claro, una especie de federación donde, bueno, se intercambian información, tecnología, mercadería. Y Gelli es el protagonista de esta novela, es el representante del Ecumen, que llega a un planeta que se llama Invierno, y cuando llega a este planeta se entera que el rey
está de trabajo de parto. Porque en esta novela sobre el género y la sexualidad, que es tan estimulante, nosotros llegamos a este planeta donde sus habitantes son andróginos y son biológicamente humanos y bisexuales. Durante 3 semanas son neutros y una semana van a ser hombres o mujeres. Y eso lo va a definir feromonalmente la hormona que tiene su compañero de ese momento o compañera. O sea, si yo soy masculino en este momento, mi pareja que estaría transitando se transformaría en femenina y al revés. Claro. Entonces vos vas a poder ser padre o también vas a poder dar a luz. Pero lo importante es esto, que si no podés establecer un rol fijo o género en esta sociedad, tampoco podés establecer un patriarcado. Claro. Y sin patriarcado no hay ni violencia ni desigualdad. Estamos hablando de 1969. Toma mate. Y como te digo, después dicen que la ciencia ficción son naves volando. Ajá. Solamente, ¿viste? Y segundo, después dicen que la ciencia ficción es cosa de hombres. Solamente. Ahí tenés. Úrsula K. Le Guin vino a demostrar que no es así y le abrió la puerta a otras mujeres. Por ejemplo, también a una autora que vino después, que es Johanna Ras, que es una autora de 1975. Ella se diferencia un poco de Úrsula K. Le Guin porque es, como hay diferentes tipos de feminismo, por supuesto, ella es una feminista un poco más radical. Ajá. Porque Úrsula K. Le Guin era un poco más moderada. Moderada, exactamente. Claro, y además Le Guin tenía, como en la mayoría de sus ficciones, una fuerte impronta con una mirada social, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que atraviesa sus ficciones, ¿no? Úrsula K. Le Guin era de padres antropólogos, su obra era muy influenciada por el Tao también y varias lecturas orientales, de filosofía oriental, era muy espiritual. La antropología también atravesó toda la obra de Úrsula K. Le Guin. O sea, pensemos en otras sociedades. Eso es un poco el juego de ella, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cambiamos acá los roles y siempre con una impronta marcadamente feminista? Sí, de hecho, Johanna Ras criticaba a Úrsula K. Le Guin porque decía que en cierto punto ella en algún punto estructuralmente seguía escribiendo una ciencia ficción de hombres. Mirá, yo me permito no acordar con ella. ¿No? Sí, por supuesto. Me permito no acordar, a mí me parece profundamente antipatriarcal la literatura de Úrsula, ¿no? Me parece que es como el punto fuerte de su literatura, posibilidad de pensar otros mundos bajo otras lógicas y dinámicas sociales. Súper interesante siempre de leer. Sí, pero era como que había un desacuerdo entre ellas dos, nunca abiertamente, claro. ¿no? Claro, pero sí. Existía ese desacuerdo. De todos modos, lo que hizo Johanna Ras es súper interesante porque escribió una novela de 1975 que se llamó El hombre hembra, que se la consideró central en los estudios feministas porque es una novela que junta varias realidades y se empieza a desarrollar a través de una sociedad futura, en un mundo futuro, donde en el mundo desaparecieron los hombres. Es una sociedad de mujeres donde no existen los hombres y en esa sociedad una mujer tiene que viajar hacia el pasado donde sí en esa sociedad existen los hombres para estudiarlos, para estudiar esa sociedad. A partir de ahí, esta novela se va a desplazar en varias realidades y con varias mujeres como protagonistas, y la novela es una especie de novela-ensayo para mostrar las diferentes maneras que hay de violentar y maltratar a las mujeres. Impresionante. Y por último,
la novela que yo quería traer es una distopía del año 2017. Nuevita, casi, Nuevita, o sea, hace muy poquito. Que ganó el premio Clarín y para mí es una de las mejores novelas de los últimos tiempos, que es de la argentina Agustina Basterrica y se llama Cadáver Exquisito. Terrible ficción, terrible, 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 enorme, de lo más lindo sí que ha surgido en el último tiempo. Exactamente, y para la gente que no la conoce, estamos en un mundo posapocalíptico, distópico, donde existe un virus que ha matado, digamos, a todos los animales y ya no se pueden comer. Entonces se ha regulado y legalizado el consumo de carne humana. O sea, vos necesitamos proteínas, claro, ¿no? Pues la sociedad, hay focos de hambruna muy, pero muy grandes, y entonces se establece el comercio de mercado humano, o sea, el canibalismo como una política de Estado. Exactamente, nos empezamos a comer los unos a los otros. Toda una metáfora. Exacto, ¿no? y justamente sobre esa metáfora quería hablar, porque nos deshumanizamos para comernos. Y fíjate que es algo que ya estamos haciendo. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Cuando nos violentamos, cuando nos agredimos. Porque para agredirnos, para, por ejemplo, yo agredirte a vos, te tengo que despersonalizar. Claro. Sí, hay una negación, digamos, de la humanidad del otro en la violencia. Y hablando de autoras mujeres, de los femicidios, de la violencia, para que eso suceda, yo tengo que despersonalizar a la otra persona. Por completo. Tengo que negarle su humanidad. Claro, hay una objetivación, ¿no? Exacto. En el vínculo. Entonces, no estamos tan alejados de lo que estamos planteando. Ya nos estamos devorando, ya nos estamos comiendo porque nos estamos despersonalizando. Entonces, no estamos muy lejos. No, en absoluto. Por eso me parece también funciona también la ficción de Basterrica, y por eso también genera como un horror, porque es que en un momento se transforma como en lo evidente. El protagonista es masculino, además, sí, ¿no? Exacto. Marcos Trejo. Marcos Trejo, que va a ser como el último reducto moral de este mundo, ¿no? Porque es el único que todavía siente como repulsión frente al mercado de la carne humana. Y el tipo es carnicero, o sea, trabaja para un frigorífico, ¿no? Que se dedican a faenar cuerpos humanos para meterlos dentro del mercado de consumo. Gran ficción de Agustina, que además escribe como muy bien, ¿no? Porque eso también es un plus. Uno puede pensar muy bien y tal vez la realización en términos concretos y estéticos por ahí. Sí, porque las distopías tienen que escribirse con un ritmo, con un despojo también, y Basterrica lo sabe hacer de una manera maravillosa. Creo que es una de las, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, es una de las mejores novelas de los últimos tiempos. De hecho, esto impacta en Argentina porque el libro no ha dejado de venderse y reeditarse, ya no es un bestseller, sino que es un long seller, y se ha traducido a un montón de idiomas con mucho éxito, y espero que lo siga teniendo porque se lo merece. Enorme. Y además, esto también me parece que viene un poco a colación de las ficciones que venías recomendando, es la predominancia de escritoras dentro de lo que es en el panorama literario, ¿no? En Argentina es impresionante, o sea, son las chicas las que están liderando, pero por lejos, las ficciones más interesantes y que más venta tienen. Sí, es que a mí me parece que hoy, actualmente, es como que las mujeres tienen como el termómetro, ¿no?, de la literatura. Es como que sienten de lo que se tiene que escribir, ¿no? Están como tomándole el pulso a la literatura, y es como que yo no sé si es como que ellas le toman el pulso a la literatura y saben por dónde tienen que ir. No sé qué es lo que sucede primero. Claro, ¿no? sí, el huevo o la gallina. Pero claro. Es evidente, digamos, que en el escenario de literatura actual, Cabezón Camara, está Agustina Basterrica, Schweblin también está. Bueno, es impresionante lo de Mariana Enríquez y las ficciones de terror. Que por supuesto. Después haremos un episodio exclusivo sobre eso. Lo de Mariana Enríquez es maravilloso porque Mariana Enríquez inventa paradigmas. Por favor, es una cosa de locos, en serio.
No es que los paradigmas los inventa ella. Ella los redefine. sí, es maravilloso. Una cosa de locos. Sí. Sí, bueno, bien por las pías, sobre todo en un contexto donde siempre la literatura argentina estuvo liderada, digamos, por escritores masculinos. Así que ese cambio de aire y ese cambio de referencia es súper interesante porque vienen a renovar, vienen un poco a cambiar los tópicos. Es un soplo de aire fresco Sí. súper interesante. Aparte, la mujer escribe de una forma diferente y siempre brinda una cuestión de lenguaje y una cuestión de perspectiva que es muy diferente al hombre. Vamos a intentar estar hablando acerca de eso en los sucesivos episodios. A mí me parece como súper interesante la diferencia de visiones entre lo masculino y lo femenino en la literatura. Me parece, como vos decís, ¿no? No escriben de la misma manera, van a otras fuentes, es diferente. Y me parece eso lo súper enriquece al escenario literario. Que por momentos, al ver tantos hombres, se vuelve como medio repetitivo también, ¿no? Entonces hay un cambio de paradigma ahí que es súper bienvenido, pues se retroalimenta las ficciones, ¿no? Absolutamente. Así que súper interesante. Siguiendo un poco con todas estas ideas, yo no quiero dejar de mencionar algunas obras Por favor. que me parece que son como interesantes. Hablemos un poquito de Fahrenheit, por ejemplo. 1953. Una ficción escrita por Ray Bradbury en 1953. Muy conocida. Hay un bombero que se dedica en este tiempo futuro y distópico en esta sociedad a quemar libros, ¿no? Se queman los libros. Bradbury dice que eso se le ocurrió a él cuando MacArthur en 1950 en Estados Unidos vendía la idea de que la quema de determinada literatura y de determinadas ficciones estaba como acreditada en este macartismo, ¿viste? De casa de brujas de escritores soviéticos. Estaba bien quemar libros. Y Bradbury se horrorizó con esta idea y terminó pensando en Fahrenheit. Pero en el medio de toda esta ficción y toda esta reflexión acerca de la cultura, la literatura, los medios masivos de comunicación que embrutecen y demás, a lo largo de toda esta ficción, Bradbury pone unas cosas que son maravillosas. La persona se llama Montag y está casada con Mildred, que es la mujer, ¿no? Y hay en un momento en el cual hay una escena en el cual la mujer está dentro de su casa y 1953, de nuevo, a mí me mata la fecha. Las paredes de la casa son pantallas de televisión gigantes, enormes, que ocupan toda la pared, ¿no? Y la mujer forma parte de familias virtuales que se conectan con otras personas y consume drogas de diseño para poder paliar una sensación de soledad profunda que ella tiene, ¿no? Y en 1953 Bradbury estaba hablando de redes sociales. O sea, la dinámica de las redes sociales está presente en esto. Entonces yo pienso, no sé, Zuckerberg seguramente leyó Seguramente. a Fahrenheit. Seguramente lo leyó. Y tal vez lo condicionó. Tal vez de alguna manera Bradbury, y acá me parece que es un poco loco esto, porque la ciencia ficción, cuando imagina, puede imaginar la bomba atómica, pueden imaginar los teléfonos celulares, como en Star Trek, como nos contaba Flor, puede pensar en las familias virtuales, en un circuito de televisión cerrado, muy similar a Facebook, a Twitter o a Instagram, ¿no? ¿Te acuerdas que Facebook tenía antes el concepto de familia? Sí, Cuando recién arrancó, me acuerdo. ¿te acordás que la vinculación entre Sí. era un concepto familiar, ¿no? Después se modificó y fue cambiando, pero en un primer momento estaba ahí. A mí lo que me mata es que a veces lo que los escritores denuncian o ponen con horror, ¿no? Esta parte de este vínculo trunco de familia artificial que no hace feliz a Mildred. Ella padece estas circunstancias, se entrega a estas drogas de diseño y a estas familias virtuales que nos llenan su vida. Y los tecnócratas, los técnicos, leen esto y lo leen a Bradbury y entienden que Bradbury hace una denuncia sobre esto. Bradbury no está diciendo que esto es el camino, sino que no lo es. Y sin embargo lo ponen y lo ejemplifican y
lo ponen para consumo de masas. ¿Se entiende esto? O sea, Bradbury dice, esto no está bien. Entonces un tecnócrata en Silicon Valley dice, oh, mira qué interesante ficción. Esto no está bien, vamos a llevarlo a cabo, vamos a venderlo masivamente. Loco, estás leyendo mal a Bradbury. Lo estás leyendo mal. Hijo de puta, no. No hagas eso. No hagas eso. Y sin embargo, aparece ahí. Con la misma idea, ahora nosotros tenemos, viste que ahora Zuckerberg creó esta idea de Meta. Sí. ¿No? Que es red social, es esta idea de realidad virtual. Nos vamos a poner un casco, nos vamos a meter ahí adentro. La vamos a flashear entera, ¿no? Y te vende que la vida real va a tener, digamos, como una especie de suplemento ya total e inmerso donde nosotros vamos a hacer negocios, ir a la escuela, estudiar, vincularnos, garchar, comprar, hacer tu casa, todo en términos virtuales, ¿no? Y este universo se llama Meta. Está poniendo un montón de guita y ya le cambió el nombre y ya está por ahí, ¿no? Hay un libro que es de 1994 que se llama Snow Crash. Lo escribe Neal Stephenson. Neal Stephenson escribe Snow Crash y es una parodia de el cyberpunk como movimiento cultural, ¿no? Neal Stephenson agarra los conceptos que tan sagazmente y tan terriblemente plantea Gibson y Ian Banks y otros escritores del género del cyberpunk, y lo va a parodiar un poco, se lo va a exagerar un poco más y nos va a contar una historia un poco más liviana. Lo que nosotros era terrible, en Neal Stephenson hay una cosa más de aventura, de humor ahí, pero él va a crear el concepto de meta. El concepto de meta es de Neal Stephenson. ¿Y qué es meta? Es una realidad virtual donde en un mundo devastado, posapocalíptico, donde la economía está hecha mierda, donde la gente ya para el culo, donde está todo mal, todo devastado, la gente se refugia en este mundo virtual donde viven vidas soñadas y de diseño, donde vos tenés todo el alter ego y donde vos interactuás y demás, ¿no? En la historia de Neal Stephenson, más allá de que es parodia y tiene un tono de aventura, el mundo de meta es una cagada. O sea, lo que Neal Stephenson te está diciendo es rechoto esto, porque fíjate, el mundo está hecho mierda y nosotros nos evadimos a una realidad virtual donde jugamos a ser, y el personaje va a entrar y salir de esta realidad, va a ser un hacker que entra y sale y que se opone además a este gran monopolio comunicacional que vende esta idea de un universo alternativo en términos virtuales, ¿no? Leyendo la vez pasada a Tulpa Vallis otra vez, él contaba también un poco acerca de esto, retomaba esto, y decía que los genios de Silicon Valley son fanáticos de Neal Stephenson y que Snow Crash es como una especie de Biblia para ellos. O sea, han consumido esta y lo han entendido para el culo también. Porque es de nuevo la historia con Bradbury. O sea, Stephenson claramente está diciendo este es el infierno en la tierra. Yo, fanático de Neal Stephenson, ¿no? Leyendo, es el infierno en la tierra. Vamos a hacerlo. No, chabón, no, Zuckerberg, no. Sos el mal, hijo de puta, no, ¿por qué haces eso? No seas zarpado, ¿cómo vas a hacer eso? Si toda la novela, si leíste 25 veces el libro, porque sos fanático, porque sos... Hace una ficción o hace una implementación tecnológica, una red que no sea esa, porque claramente lo estás leyendo mal, no viste, es como emular a los villanos, boludo. Ahora, eso es súper importante porque uno siempre dice, leamos ciencia ficción porque la ciencia ficción estimula el pensamiento crítico, es súper importante para abrir nuestro pensamiento porque, como decíamos, la ciencia ficción piensa estos mundos para interpretar nuestro presente, pero qué importante es leerlas bien. ¡Claro! ¿Viste? Pero además no podés ser más evidente, es como, no sé, qué interesante Star Wars. Sí, buenísimo el Imperio. No, hijo de puta, no, ¿cómo no? El Imperio es el mal, el Imperio es un estado fascista. Es importante leer bien las cosas. Parece que el mercado, en pos de una especie de ambición desmedida, siempre lee y toma mal el ejemplo, ¿no? Así que como es muy loco, y acá aparece un poco lo que decía Flor en el audio, de la necesidad de escribir una nueva ciencia ficción, porque si la ciencia ficción distópica ha vendido un mundo de mierda y una realidad de mierda, y parece que el mercado termina copiándolo,
condicionándolo. O sea, leen esas distopías y parecen, vamos a llevarla a cabo. No hagan eso. La idea de cambiar el paradigma y escribir una ciencia ficción ecológica, feminista, más justa, un poco más copada, con un final menos apocalíptico, parecería ser que sería como el camino, ¿no? Comenzar a pensar ficciones que condicionen el futuro hacia un lugar más luminoso. Eso me parece como interesante. Después estaba pensando, y cuando hacía el podcast y demás, pensaba en, no sé, tipo Odisea 2001, escrita en 1968 por Arthur C. Clarke, al mismo tiempo que él escribe la novela y el guión casi al mismo tiempo, mientras Kubrick hacía ese peliculón enorme que es Odisea 2001, el tipo también sacaba el libro, ¿no? Y ahí aparece pues, Odisea, que tiene que ver también con alienígenas que estimulan una especie de jardineros espaciales, ¿no? Que estimulan la inteligencia del protohombre en un primer momento y demás, pero Clarke crea uno de los mejores villanos, me parece, de la historia de la ciencia ficción, que es HAL 9000, la inteligencia artificial. Qué villano fantástico y terrible, ¿no? Las consecuencias de la inteligencia artificial que hoy sabemos que anda dando vueltas por todos lados. O sea, no hay un día en el cual no salga algún avance acerca de la inteligencia artificial. Y Clarke lo estaba diciendo, loco, fíjense porque es re peligroso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Creando inteligencia artificial para que monitoree nuestras vidas de carácter diaria, que manipulen elecciones en diferentes países. ¿Viste? Hay una cosa ahí que a mí me parece en el mercado lee para el culo la ciencia ficción. En lo que los escritores dicen, che, loco, mira, yo estoy denunciando esto, me parece que esta ficción es una cagada, mira, me parece que esto no está bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Y parece que siempre es esa constante premisa, ¿viste? De llevar a la realidad práctica casi las pesadillas de los escritores y no los sueños más lúcidos, ¿no? Nada, me mata eso, verdaderamente me la vuela. Y ese libro tiene uno de los mejores finales también. Sí, Hay que final decirlo, libro. sin alerta de spoiler, pero qué final. Sí. Y el libro es mucho más explícito que la película. La película parece media falopa porque, claro, te la hace un Stanley Kubrick. Y a Kubrick medio que no le importaba demasiado, me parece, viste, el sentido narrativo. Como director de cine, me parece que era más un esteta. Le gustaba que se viera bien, viste, con estos Claro, encuadres. la película preciositos. tiene uno de los mejores principios y el libro tiene uno de los mejores finales. Y el libro es explícito. O sea, Sí, si te tal quedó, cual. si viste Odisea 2001 y todavía no terminás de entender bien el final, ese del feto gigante dando vueltas en el espacio, léete el libro de Claro. Clarke que vas a encontrar ahí como una explicación más satisfactoria. Que después tuvo una continuación, tuvo una o dos continuaciones. Sí, ¿No? el libro, sí. El libro. Que estuvo como muy bien. Ahora nos vamos a ir con otro librito, otro audio, donde Facu del Agua. Sí, nuestro querido Facu del Agua, también tenemos el honor de contar con él. Un gran lector de muchos géneros, pero sobre todo de ciencia ficción, que también reflexiona para nosotros. Y él es también autor de una novela llamada Los Gigantes y un volumen de relatos, Diferentes Tonos de Rojo, que es un volumen de cuentos de terror. Y también lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, que es Llevamos el Fuego. Que genera contenidos, reflexiona acerca de libros, habla de cine, series, videojuegos. Es bastante completo. Facu, lo queremos mucho. Es un tipo muy lúcido que vale la pena leer y escuchar. Así que si andan dando vuelta en redes, síganlo, acompáñenlo, que está re bueno todo lo que hace y todo lo que genera. Y escuchémoslo ahora hablando un poquito acerca de ciencia ficción. No hay que ir muy lejos para ver la influencia de la ciencia ficción del siglo pasado y entender cómo estamos viviendo este presente tan distópico. Más allá de la capacidad de matar apretando un botón a través de unos controles como de videojuego, cada aspecto de nuestras vidas se va transformando a través de las invenciones digitales y químicas. Nos relacionamos a través de dispositivos de forma que parece incluso más ficticia que la humanidad a la que aspiraban los replicantes en la obra de Philip K. Dick.
es en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, no en su adaptación de Blade Runner, que aparece el mercerismo. Esto es una religión. Los devotos a Mercer se sientan todas las noches frente a un televisor con unas manijas a los costados, que al agarrarlas le transmite el dolor de su mártir, un tipo que asciende una colina solo para ser apedreado en la cima. Cada piedra, cada herida, cada laceración en la piel es sentido por una comunidad que se une en ese dolor, una forma de empatía masoquista digital. Y ahí lo tenés a Huxley con el Brave New World y la felicidad química, que ya es una cuestión vital. Si tu cuerpo no puede estabilizarse, una pastilla va a hacer el trabajo y vos vas a poder vivir más tranquilo. Y no es un elemento distópico. Agarrás a cualquier persona con depresión o ansiedad y ansía esa felicidad química. Porque en cierta forma es la única manera de transitar una realidad de lo inmediato que parece a primera vista más pacífica que cualquier futuro apocalíptico que se nos presente, pero que nos oprime casi de la misma forma. Yo no sé si la ciencia ficción del siglo XX predijo la vida que llevamos a 22 años de haber sobrevivido el cambio de milenio y ese supuesto fin del mundo predicho para el Y2K, o si en realidad nos influenció la obra de autores tan similares en su género como dispares en su temática. Porque tenemos Las casas inteligentes de Vendrán lluvias suaves de Ray Bradbury, pero también tenemos la alienación y el exilio de los grandes núcleos urbanos, como pasaba en La isla de concreto de Ballard. Hay proyectos megalómanos que parecen sacados de la obra de Asimov y una identidad digital que construimos en una necesidad de escapismo que remite a la Matrix de William Gibson en Neuromante. Si la ciencia ficción de Verne proponía un mundo de descubrimientos y de progreso, la del siglo XX, sea con la poética y la belleza de Bradbury o la infernal mala leche de Ballard, nos conduce a un mundo donde no hace falta el fuego nuclear para destruirnos como especie, sino una desmesura capitalista, una identidad humana que se va perdiendo en las grietas digitales y farmacéuticas. Un futuro que sí se mantiene en pie, parece que en todo lo bueno y en todo lo malo va a ser heredado por una especie en constante mutación. Buenísimo. Impecable. Qué Buenísimo. lujo. Además tiró ahí, ¿no? Habló de William Gibson, habló de Philip K. Dick. Y habló del mercerismo, que es algo maravilloso, porque toda la gente que ve Blade Runner, pero no lee Sueñan los androides, pierde esta posibilidad de conocer el mercerismo, porque el mercerismo está en el libro, pero no está en la película. No está en la película. Y es algo increíble, para mí es lo mejor de todo. Es la idea que más te gusta de Sueñan los androides con ovejas electrónicas. A mí lo que me asombra un poco sobre Philip K. Dick es que tiene razón. Casi siempre, te diría. De todos los escritores de ciencia ficción, a mí el que me parece que vio venir la curva gigantesca fue Philip K. Dick, a lo largo de todas sus ficciones, incluso las más alucinógenas y paranoicas. Es un tipo al que hay que leer siempre. Nos quedaron un montón, es casi imposible hablar de ciencia ficción y hablar acerca de todo el género. Necesitaríamos 1000 podcasts como para verlo por completo. Nos quedó algo acerca de Dune también dando vueltas, ¿no? La crisis del petróleo y cómo Dune, escrita en 1965 por Herbert, vio hoy por hoy el mundo necesitamos gas y petróleo, ¿no? Hoy por hoy los mercados están en franca decadencia por todo el conflicto en Ucrania. Es un problema gigantesco en el mundo y Herbert lo planteé en Dune en 1965 con el concepto de especias. Sí, y aparte la especia tiene varios significados también. No solamente como combustible, sino como droga geriátrica también. Y bueno, toda la parte mística que tiene su consumo. Muy linda la versión última de Villeneuve. Sí, preciosa. Muy linda, qué linda película. Me gustó, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también el papel de las mujeres ahí con... Las Bene Gesserit. Sí, tienen que leer Dune, por favor. Lean Dune, por lo menos el primero. Yo creo que después la saga decae un poquito. Sí.
Yo no me terminaron de cerrar son un montón. Él los había planteado, creo que en una primera trilogía, después lo amplió a 3 libros más y después el hijo escribe 3 libros más, ampliando, haciendo como una especie de decálogo gigantesco. Pero el primero es parada obligatoria. No, el primero es obligatorio. Otro que no me quería ir sin mencionar, que lo dijimos al pasar, hoy es Heinlein con Starship Trooper. Yo lo quiero invitar a leer esta obra. La crítica dice, y un poco la historia de la ciencia ficción dice, que Heinlein era un militarista, un fascista, y que en esta obra, en Starship Trooper, es como una especie de defensa de las juventudes militarizadas, digamos, y reaccionarias, y que él en realidad estaba abogando por eso, ¿no? Yo creo que se ha leído mal. Me voy a tomar el atrevimiento de proponerles otra lectura. Yo creo que Heinlein no hace la defensa, sino que hace una parodia. Sutil parodia. Y que el que lo entendió antes que nadie fue Verhoeven, que hace la película ahí en 1990 y pico, sale la película, donde el protagonista se llama John Rico, y justo bombardean Buenos Aires los bichos, una raza alienígena destruye Buenos Aires, y Verhoeven cuenta la historia de Starship Trooper parodiándola, o sea, poniendo elementos fuertes de parodia, exagerando determinados rasgos de Heinlein. Y a mí me parece que Heinlein caminaba un poco por ahí. La vez pasada leía un artículo en la revista Paco. Es una revista sobre literatura, escribe Mavrakis y Juan Terranova, hay un par de gente. Y en una nota acerca de Charles Mason, nada que ver, tiraban esta idea de que Heinlein escribía en tono paródico, y ahí fue como, me cayeron un montón de fichas. Y digo, me recambió la lectura un montón, volví a revisar la obra y creo que tienen razón. Así que es una invitación a que lean Starship Trooper en clave paródica. A ver si podemos desmistificar esta idea de un Heinlein militarista y fascista. Me parece que puede llegar a ser interesante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto vamos a ir cerrando. Ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este primer episodio. Vamos a estar sacando un episodio por mes. Más o menos, sí, uno por mes. Uno por mes vamos a estar saliendo acá por Group FM. Nos van a poder encontrar en YouTube, en Spotify, seguramente en todas las plataformas de podcast. Y también síganos a nosotros, tenemos redes. Claro, nuestras redes personales. Estamos en Libros en el Fin del Mundo por mi parte, en Instagram y en YouTube. Y en tuyas? De Jardines Ajenos, en Instagram, en Facebook y en dejardinesajenos.com van a encontrar reseñas, otros podcasts, videos y demás. Síganlo a José, está re bueno lo que hace. Reseñas en YouTube, la viene rompiendo, un éxito detrás del otro. Síganlo, que es un gran reseñador serial. Y nos encontramos prontamente. Nos vemos. Groove FM. Encontranos en groovefm.com.ar y en nuestra app. Groove FM, rítmicamente expansiva.